Continuando con nuestra agenda de hoy, tendremos el conversatorio sobre democracia y populismo. Para ello, quiero darle la palabra al doctor Santiago Montenegro. Adelante, doctor. Muchas gracias, María Fernanda. Enrique Krause y Moisés Naim nos han ilustrado sobre varias posibles causas de la creciente insatisfacción por la democracia y el creciente populismo que se observa a nivel global. Para analizar estos mismos fenómenos y sus expresiones más particulares, como la política de la identidad o la política de la cancelación, y aterrizándolos, por así decirlo, en dos países específicos, España y Chile, tenemos ahora a dos grandes mujeres, Marcela Cubillos y Cayetana Álvarez de Toledo, quienes conversarán bajo la moderación de Ricardo Ávila, uno de los más destacados analistas económicos y políticos de nuestro país. Marcela Cubillos es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue elegida como diputada en el Congreso de Chile durante 2 periodos. También ha sido ministra de Medio Ambiente y ministra de Educación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Actualmente es directora ejecutiva del Centro de Estudios, Libertad y Desarrollo y ha sido recién elegida como constituyente en Chile con la segunda mayor votación de todo el país. Cayetana Álvarez de Toledo es actualmente diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados de España y anteriormente lo fue durante 2 legislaturas por Madrid. Cayetana es una de las políticas, periodistas e intelectuales españolas más reconocidas de su generación. Fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular hasta agosto del 2020. Se ha destacado por su vibrante defensa de la democracia liberal frente a sus grandes enemigos, como el populismo, el nacionalismo, el separatismo y las políticas identitarias. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Gibbs Prize de Historia de la Universidad de Oxford, el micrófono de plata de la Asociación Española de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, entre otros. Es licenciada y tiene un doctorado en Economía en Historia de la Universidad de Oxford, con una tesis doctoral sobre la vida y obra del obispo y virrey Juan de Palafox, que fue supervisada por el profesor John Elliot. Sean ustedes bienvenidas, Marcela y Cayetana. Es un gran honor para nosotros contarla con ustedes en este congreso. Y le doy la palabra entonces ahora a Ricardo para que conduzca este conversatorio. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de los medios electrónicos. Un saludo a la distancia para Marcela y para Cayetana. Muchísimas gracias por estar aquí, conectados bajo el mismo espacio a tantos kilómetros de distancia. Nuestras invitadas representan dos realidades muy distintas y muy interesantes, porque de alguna manera cuando se analiza lo que está pasando en Colombia, siempre pues se hace referencia a lo que comenzó a gestarse en Chile en octubre de 2019, que derivó en el proceso constituyente, pues que tuvo su más reciente hito con la escogencia de los integrantes de la convención, que generó también un verdadero sacudón político en ese país y sobre el cual escucharemos a Marcela, pero también en España, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, vimos hace poco circunstancias políticas que muestran cómo cuando la democracia entra a operar, pues también las sociedades toman decisiones que pueden parecer sorpresivas
y que muestran que efectivamente algunas posturas acaban siendo castigadas por los votantes. Pero más allá de ese marco general, yo creo que lo que procede es escuchar a Marcela sobre el tema del populismo, la visión desde su país. Por favor, Marcela. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Santiago, y bueno, un honor estar con Cayetana en este panel. La verdad que lo que ha ocurrido en Chile a partir de octubre del 2019 es muy duro y está trayendo consecuencias que ya las estamos viendo. Quizás, bueno, lo primero, yo era ministra cuando parte este estallido de violencia en octubre de 2019, y lo primero que hay es ¿no es cierto?, azote de violencia planificada, en que más de un centenar o cerca de un centenar de estaciones del metro son destruidas en un mismo día. Todavía no tenemos claridad de la justicia de quiénes fueron los responsables de esta organización y de esta violencia. Y lo que ocurre de inmediato, creo yo, en Chile, el error, creo yo, de que uno empieza a mirar hacia atrás, es que primero no se enfrenta a la violencia. No la enfrenta la sociedad civil, como hemos visto, ¿no es cierto?, en Colombia, que hay reacción frente a esta violencia. En Chile no se enfrenta, y inmediatamente se acepta un relato sin discusión, que todo esto es fruto de un malestar social, todo esto es fruto de un país desigual, y por lo tanto la violencia pasa a estar en un segundo plano, y de inmediato se empieza a construir sobre este relato que se instala muy rápidamente sin un contrapeso o sin un relato alternativo. En Chile se rompen rápidamente dos consensos que son bien fundamentales. Un consenso que era la condena a la violencia como forma de acción política, y el otro consenso que hasta ese minuto teníamos es que se respaldaba el uso de la fuerza legítima dentro de un Estado de Derecho para enfrentar esa violencia, y también se acaba. Y se instala un relato sin discusión. Y se olvida, ¿no es cierto?, de que venimos de los 30 mejores años de la historia de Chile, y rápidamente la izquierda instala de que venimos de los 30 peores años de nuestra historia, y todo Chile empieza a circular como si viviera en los peores 30 años de su historia, sin desconocer los problemas que tenemos. Bueno, ya se omite entonces que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet Chile había dejado de crecer, etcétera, y se instala un relato sin contrapeso. Y frente a ese relato que se acepta, se da una solución que hoy día estamos pagando también las consecuencias bastante caro, que frente a este relato de la desigualdad y del malestar social instalado, se responde por parte de las fuerzas políticas con un acuerdo para hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. A esto le agregamos que el gobierno toma la decisión de ser neutral en este proceso, lo que es bastante, creo que no va a ser bien evaluado a la larga, porque un gobierno que decida ser neutral frente a un proceso constituyente en marcha, generó bastante conflicto. Bueno, en ese minuto yo por lo menos salgo del gobierno con mucho respeto y cariño por el presidente, que se lo tengo, pero también he entendido que yo no era neutral frente a ese proceso, y por eso tomé parte de él hasta el punto de ser hoy día elegida para el proceso constituyente. ¿Qué es lo que nos pasó a partir de eso? Es que en Chile empezó a avanzar la arbitrariedad y a retroceder el Estado de Derecho. Teníamos presidenta del Senado que, según si ella sentía que un proyecto era justo o injusto, seguía adelante, tuviera o no tuviera facultades. Empieza la centro-derecha a abrazar propuestas populistas de izquierda, como las vimos, ¿no es cierto?, con el retiro de fondos de pensiones, con aumentos tributarios. Se termina y no se respeta la iniciativa exclusiva en materia que tiene el presidente en materia tributaria y en materia de seguridad social, etcétera. Y terminamos con lo que ocurrió hace un par de semanas, ¿no es cierto?, con un muy mal resultado electoral para la centro-derecha en esta convención. Es cierto que hubo una alta abstención, pero la centro-derecha obtiene un muy mal resultado y la centro-izquierda obtiene un resultado aún peor. Es decir, ambas coaliciones, que han sido los constructores en conjunto de los 30 mejores años de la historia de Chile, obtienen un muy mal resultado electoral. En parte, creo yo, por las mismas razones, ¿no es cierto? Una centroizquierda que se acomplejó frente a la izquierda más radical de haber construido esta política de acuerdos que han llevado a Chile a muy buenos años de su historia democrática, y una centroderecha que no opuso resistencia al relato de una izquierda que, lejos de leer el país, escribió lo que ocurría en el país. Y bueno, ocurrió lo que pasa siempre, que cuando termina la centroderecha, ¿no es cierto?, y la centroizquierda abrazando el populismo de la izquierda más radical, se fortaleció la izquierda más radical y se debilitó la centroderecha.
Eso y la centroizquierda democrática. Eso a grandes rasgos es lo que nos ha venido ocurriendo en este último tiempo en Chile, Ricardo. O sea, de alguna manera, las dos tendencias cercanas al centro fueron vergonzantes hacia lo que había pasado en Chile y se volvieron de un autocrítico tal que acabaron haciéndole daño a la legitimidad del sistema, si se puede decir, a Marcela. En Chile se instaló por parte de la izquierda más radical una crítica muy fuerte a los consensos y a los acuerdos. Aquí se les llama cocina, no sé si en otros países es lo mismo, entonces cualquier acuerdo era visto como sospechoso y por lo tanto 30 años construidos de acuerdo entre una centroizquierda y una centroderecha, entre el sector privado y el sector público, pasaron a estar completos bajo sospecha, bajo crítica, y creo que aquí también la centroizquierda intentó, bajo un complejo de esta izquierda más radical que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista, que está hoy día muy fuerte en Chile, parecerse a ellos, y tuvieron un muy mal resultado. La Democracia Cristiana eligió solo un convencional, el Partido Socialista y el PPD muy pocos también, y bueno, y la centroderecha lo mismo, se avergonzó, no puso un relato alternativo a lo que estaba ocurriendo en Chile, y lo que es peor, no es que la centroderecha se haya atrincherado, como dicen algunos, sino que más bien se rindió. Dejamos de proponer desde nuestras ideas de libertad soluciones a problemas que efectivamente hoy día aún aquejan a miles de chilenos, pero dejamos de ofrecer soluciones desde la libertad, desde nuestro concepto de justicia y desarrollo, para pasar a abrazar ideas populistas que sabemos que son equivocadas, que no han funcionado en ninguno de los países vecinos, pero en un silencio y complicidad que al final nos hizo pagar un resultado grande. Y si uno ve los convencionales que fueron elegidos, al menos de mi sector, en general quienes obtuvimos la elección o fuimos más bien las principales mayorías, fuimos en general personas que nos opusimos desde el inicio a esta forma de reinvención constitucional y que teníamos más bien un proyecto reconocible. Y en la izquierda pasó un poco lo mismo. Así es que bueno, ese es el escenario en el que hoy día nos encontramos. Muchas gracias. Cayetana, desde ¿qué ha sucedido en España frente a la irrupción de estos vientos de populismo que han soplado por los 5 continentes? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a Santiago Montenegro y a Sofondos, y es un placer enorme poder dialogar con Marcela y estar contigo, Ricardo, y poder conversar sobre problemas comunes, porque cada vez que escucho hablar de lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, en Chile, reconozco muchas de las cosas que han pasado y están pasando también en España, ¿no? En España nuestros iliberales, nuestros populistas son nacionalistas, separatistas, y luego la izquierda radical, ¿no? Que convergen en una alianza en contra del orden constitucional español, ¿no? Que han puesto en jaque el sistema político nacido en la transición en 1978. Esa España, que fue fruto de un enorme y emocionante esfuerzo de reconciliación, de la capacidad de vivir juntos los distintos. España es un país enormemente plural en sus lenguas, sus acentos, en sus procedencias. Pues ese acuerdo del año 78, lo que esencialmente sucedió es que quienes deberían haberlo defendido activamente y haberle protegido activamente desde la conciencia de que la democracia es frágil y ha de ser cuidada, no lo hicieron, ¿no? La transición fue, por resumirlo muy brevemente, el triunfo del principio de la realidad, el triunfo de la voluntad de reconciliación y del sentido de la responsabilidad, ¿no? Fue el reformismo frente a la ruptura. Eso fue la transición española. Y como decía antes, o sea, el éxito se dio por hecho algo que hablaban Moisés y Enrique Krauze hace un momento, ¿no? De que la democracia es frágil y tiene que ser cuidada activamente, debemos ser militantes de la democracia, y al contrario, no solamente no se cuidó, sino que se cultivó a lo largo de 30, 40 años uno de los flagelos que están ahora con los sistemas de democracia liberal en muchos países del mundo, ¿no? Esto nos ha instalado a España en un momento de decadencia, de declinación, por utilizar una palabra muy bonita que se utilizaba en el siglo XVII. No es el apocalipsis, no se va a romper España ni se va a hundir España, pero sí es un momento de decadencia y de gran fragilidad constitucional. Si tuviera que identificar cuáles son esos elementos que se han puesto en marcha, las carcomas de la democracia de estos últimos 30, 40 años, diré lo siguiente, ¿no? Yo creo que son identificables en otros países. En primer lugar,
la exaltación de lo subjetivo, del yo, ¿no? De una especie de yo adolescente, que se queja de todo, que siente una agravio permanente, que se deja llevar simplemente por las emociones y los sentimientos por encima de las razones, que tiende a la ficción, es decir, hemos cultivado la ficción del estado del bienestar absolutamente infinito, de una Europa que lo iba a pagar todo en momentos en que se quedara sin recursos el Estado, si es que ese recurso infinito del Estado alguna vez se agotaba, es decir, una especie de fantasmagoría, ¿no? Una quimera de un Estado infinitamente abundante en sus recursos. Eso a su vez generó evidentemente, cuando eso no está a la altura de la realidad, frustraciones. Que luego entró el movimiento de Podemos, que es el caballo, el burro de Troya de la democracia, que lo llamo yo, crece en esa ola, con la idea de que ese bienestar infinito existe, pero que está siendo hurtado a las clases menos pudientes, con esta idea del sí se puede, podemos, ¿no? Es una idea de la voluntad por encima del principio de la realidad. La voluntad está por encima de todo, la voluntad se tiene que imponer por encima de todo. Entonces, la exaltación de lo subjetivo, eso llevó a la inflación y a la fragmentación de los espectros políticos, surgimiento de partidos radicales en la izquierda, tribus urbanas, movimientos revanchistas, de odio, de rencor, es decir, eso se ha ido fragmentando. El segundo elemento es la idolatría de la identidad, que en España se ha cultivado de manera absolutamente furibunda a lo largo de los años, ¿no? Tenemos un problema de nacionalismos separatistas periféricos, de unos tribalismos muy acendrados, y eso se han mimado y se han cultivado a lo largo de los años, que se ha ido rompiendo, por tanto, el suelo transversal común, el demos, que nos hace a todos libres e iguales ante la ley. Ha habido una involución hacia postulados casi de antiguo régimen, es decir, que una persona se identifica no por el hecho de ser humano igual a otro, sino por sus rasgos identitarios. Para ser catalán, tú tienes que ser un nacionalista catalán con muchos apellidos catalanes. Para poder formar parte del colectivo feminista, tienes que ser, ¿no? Formas parte como mujer de un colectivo, no existe la transversalidad, ¿no? Los valores comunes que hacen de un sistema democrático hace posible la convivencia de los iguales, ¿no? Es decir, se ha cultivado y se ha hecho una idolatría de la identidad, como una nueva forma de religión. Incluso cualquiera que se pudiera oponer a un nacionalista catalán era tachado de fascista, cualquiera que se oponía al feminismo radical de machista, y así sucesivamente. El tercer elemento que se ha puesto en marcha es este muy típico del desprestigio de la ley y de las instituciones, ¿no? Que está vinculada a los dos anteriores, es decir, la turba y las emociones y los sentimientos y las identidades está por encima de la ley, está por encima, por supuesto, de los tribunales, y eso ha ido erosionando a todas las instituciones del rey para abajo, el rey como cúspide del sistema constitucional, el parlamento, la justicia, etcétera. Y luego hay otros dos elementos que son más novedosos ahora, que se está incluso promoviendo la impunidad para personas que participaron en el golpe identitario, en el golpe nacionalista separatista, en la Constitución, porque forman parte de una alianza de gobierno, ¿no? E incluso, y este es el que acaba ahora todo esto, es que los elementos de violencia que hay en la sociedad, la violencia como partera de una nueva convivencia, es decir, que de la violencia pueda surgir nuevos estatutos de autonomía o nuevos acuerdos políticos, ¿no? Todos estos elementos, insisto, ¿no? Subjetivo, la identidad, el desprestigio de las instituciones, el desprestigio de la verdad, la promoción de la impunidad e incluso la aceptación de la violencia como un factor decisivo, desembocan en ese momento político en el que estamos, que es el cuestionamiento del pacto constitucional español, de ese pacto de reconciliación y de reforma y de responsabilidad que fue el año 78, y ese es el acuerdo político que nace. Y ahí, ¿quiénes son los responsables de eso? No me voy a alargar, pero está muy vinculado con algo que ha dicho Marcela, ¿no? Hay tres elementos. Uno es la crisis de la socialdemocracia, es decir, la izquierda tradicional, la izquierda de los años, hace 30 años o 40, sustituye el principio de igualdad como una aspiración por el puro principio identitario, es decir, ahí hay una traición de la izquierda a su propia naturaleza teórica, es decir, un pacto mefistofélico con el diablo identitario, que convierte a la izquierda en la gran aliada de los nacionalismos reaccionarios. En segundo lugar, hay una clara inhibición del espacio de centro-derecha, una rendición, como decía Marcela, una incapacidad para dar una batalla cultural, simplemente fiándolo todo a la buena gestión económica, como si las ideas no fueran
parte esencial de la gestión. Una buena gestión son ideas encarnadas y como si la política fuera el patrimonio de la izquierda, ¿no? No se hacía política, se basaba todo en la tecnocracia y entonces la izquierda dominó la política, el nacionalismo dominó la política y ha inclinado completamente el tablero de juego en el que discutimos. Y por último, un factor también muy importante que se vincula a algo que decía Enrique al finalizar su intervención, que es la irresponsabilidad de las élites. Es decir, ha habido una mezcla de mentalidad funcionarial de las élites, élites económicas, élites sociales, mediáticas, por supuesto, como dando por hecho que la democracia, pues como la ganamos un día, la tendremos siempre. Y por otra parte, algo muchísimo peor, que es la voluntad de hacer negocio con la erosión de la democracia. Es decir, hay élites que han hecho negocio y hacen negocio con la erosión de la democracia, grupos mediáticos, empresas, etcétera, que fácilmente han estado encantados de promover estos movimientos porque dan rentabilidad, dan clics, dan share, dan audiencia en las televisiones, pero sin embargo van socavando y erosionando nuestra conversación pública, nuestro orden democrático. Pero no ocurre aquí, en este proceso, una especie de tercera ley de Newton, en el sentido de que a una acción viene una reacción igual, pero en sentido contrario, y que de alguna manera los extremos acaban ocupando el espacio que tradicionalmente le había pertenecido al centro político y que ese es parte del problema, Cayetana. Es que no oigo a Ricardo, entonces no sé si hay un problema en el... Quizás es mejor que pases a Marcela si me estás preguntando a mí, pero sí que no te oigo ahora, hay un problema en la conexión. Vale, paso Marcela. No sé si tu opinión, y yo le paso a Cayetana la pregunta por el chat sobre el tema de el hecho de que surgen movimientos extremos en un lado del espectro ideológico que a su vez generan una contrarreacción del otro lado y el centro es el que acaba siendo borrado por esa circunstancia. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cayetana. Yo le leí hace algún tiempo y algo lo anunció ahora, y nosotros hemos sido víctimas de esto, ¿no es cierto? Cuando ella dice el abandono de la política por parte de las fuerzas políticas más moderadas, quienes creemos en las ideas de libertad, ¿no es cierto? Y creer que todo es gestión. Yo le leí a ella, y no puedo estar más de acuerdo, que primero para empezar a recuperar tenemos que nivelar esa cancha que está desnivelada, ¿no es cierto?, en que creemos que basta gestionar. Lo hemos visto nosotros de manera muy brutal en nuestros dos gobiernos de centro-derecha, de creer que bastaba gestionar, y hemos dejado el abandono de ese debate cultural. En cosas tan simples como, por ejemplo, en materia educacional, o sea, no basta que gestionemos mejor los colegios si no estamos dispuestos a enfrentar el avance que ha hecho la izquierda más radical en Chile, al menos, ¿no es cierto?, reduciendo la libertad de enseñanza, reduciendo el poder de los apoderados y de los padres para elegir la educación de sus hijos, reduciendo los espacios que tienen para crearse proyectos educativos diversos, etcétera. Entonces, mientras sigamos creyendo o aceptando que la política sea monopolio de estas fuerzas más radicales, obviamente que nos cuesta mucho nivelar la cancha. Y quizás solo complementar, me llama la atención, porque claro, uno ha leído del debate, ¿no es cierto?, que hay en España sobre los indultos. Bueno, en Chile estamos un poco en lo mismo, ¿no es cierto? Se ha hecho una gran ofensiva por liberar a lo que ellos llaman los presos de la revuelta o a presos políticos. En Chile no hay nadie que esté preso por sus ideas. Los que están siendo procesados o están privados de libertad por tribunales de justicia independientes dentro de un Estado de Derecho democrático y básicamente acusados por delitos incendiarios, saqueos, bombas molotov, etcétera. Y ya hay una fuerza muy importante de quienes fueron elegidos con bastante poder para la Convención Constituyente, de poco menos poner condición para iniciar el proceso constitucional, que se libere a aquellos que están privados de libertad. Entonces, estos diálogos son bien ilustradores porque como decía Cayetana al inicio, son tantas la similitud y tantos los aprendizajes que podemos sacar de decisiones o acciones que se están tomando en países amigos. Bueno, Cayetana, ¿nos escuchas? Ahora sí te oigo, sí. Vale, entonces, tu opinión sobre este tema de acción y reacción y que el centro desaparece por los extremos, cosa que en España también se parecía ser la tendencia. Pues exactamente, a ver, yo creo que el problema de la implosión identitaria, que es lo que sufrimos nosotros, es que el otro extremo, la implosión identitaria, es la tentación autoritaria. Es decir, que después del orden, del caos iliberal, haya la tentación de un orden iliberal.
Y yo creo que eso puede pasar en muchos sitios, es decir, y no solamente en España pueda ocurrir. Digamos, en España no ha habido un nacionalismo español durante 40 años, ha habido un constitucionalismo muy débil y muy poco militante, y la ausencia de ese constitucionalismo militante sí puede derivar en que haya una especie de péndulo de una reacción identitaria al identitarismo disolvente, ¿no? Trump de alguna manera fue eso, en mi opinión, ¿no? De los movimientos de izquierdas identitarias surge un nacionalismo de derechas, un péndulo identitario en la otra dirección como reacción a eso. Y eso creo que, en fin, Marcela a mí me interesará mucho saber su opinión, pero creo que el riesgo también en Chile, después de la implosión esta que ha habido a raíz del proceso este constituyente malhadado, en mi opinión, porque ningún proceso constituyente, en mi opinión, puede nacer de un chantaje, de una presión en la calle, ¿no? Que dentro de unos años, si esto no se encausa por parte de liderazgos políticos muy nítidos, muy claros y con gran convicción republicana y constitucional, pueda ver dentro del caos una tentación de buscar una solución de algún tipo de orden, de un orden no liberal, ¿no? Buscar un orden, pero que no sea liberal en su transacción. Y ese riesgo creo que existe en muchos de nuestros países. No puedo. Marcela, más allá del mea culpa, un poco de los elementos internos, ¿qué fue lo que no vimos venir? ¿Qué cambió en estas circunstancias que no vimos venir? Hay todo tipo de explicaciones, desde la crisis financiera internacional de 2008-2009 y su impacto en algunas sociedades, la globalización, los excesos del capitalismo, las redes sociales. ¿Qué elementos hacen que estas circunstancias se hayan dado en esta época, en tu opinión? Mira, Ricardo, antes de pasar a eso, quedarme con lo último que dice Cayetana, porque el riesgo que hoy día nosotros efectivamente tenemos en Chile, hacia donde se está dirigiendo el debate, es construir, o uno ve dónde están las mayorías o los acuerdos dentro de esta convención constituyente, es construir un sistema político en donde la mayoría puede hacer lo que quiera. Básicamente puesto en simple, ¿no es cierto? Y terminar con esto de lo que es el constitucionalismo moderno de respeto a las minorías y a los proyectos de vida de ciudadanos frente al Estado y frente a estas mayorías políticas. Hoy día en Chile ya se ha como legitimado esa consigna de que si eres mayoría, entonces, bueno, pasas máquinas, como decimos acá, y puedes establecer un sistema político que reemplace este orden democrático liberal o este constitucionalismo moderno por eso. Ahora, en tu pregunta, yo creo que más allá de la desigualdad que, ¿no es cierto?, que aún persiste en Chile, producto más bien de que llevábamos ya varios años de retroceso en el crecimiento económico, lo que uno no entiende es que si te compras o aceptas en silencio ese relato de que aquí lo que hubo fue solamente un malestar social producto de la desigualdad, no se entiende que la respuesta haya sido entonces hagamos una nueva constitución. Por lo tanto, aquí no solamente aceptamos el relato de la izquierda, sino que además le propusimos de correlato o de respuesta lo que había sido siempre su agenda, que era cambiar una constitución a través de una asamblea constituyente y, como bien dijo Cayetana, impuesta por la fuerza. Yo me opuse desde el día 1 porque ese acuerdo fue hecho bajo un chantaje de violencia en que obviamente le quita legitimidad desde el inicio a una constitución que ellos buscan reemplazar precisamente porque había tenido su origen, ¿no es cierto?, durante los años de gobierno militar. Entonces parte el proceso ahí del legitimado. Ahora, ¿qué es lo que hay que no vimos o que no supimos ver? Yo creo que lo que hay en el discurso populista es una preparación. Aquí hay desde hace mucho tiempo una demolición de las instituciones, en Chile que la veníamos viendo hace rato, una debilitación de ella, una estigmatización de los adversarios en que te restan legitimidad para intervenir en cualquier debate. Todo está puesto bajo una falsa superioridad ética en Chile, ¿no es cierto?, entre buenos y malos, poderosos y oprimidos. Si tú votas de una determinada manera, estás defendiendo a los poderosos, si votas de otra, estás defendiendo el bienestar de Chile. Unos defienden la justicia, otros defienden los privilegios. También hemos ido a una destrucción de la evidencia. Es decir, ya los datos duros no importan para argumentar. El populismo funciona, ¿no es cierto?, sobre la base de este engaño, en la destrucción de la evidencia, en que ya da lo mismo. Ayer teníamos a uno de los conductores de televisión, anecdótico, pero refleja, más populares de los matinales acá en la mañana,
en que le responde a un economista que le está explicando lo que está ocurriendo con las pensiones y le está dando las cifras reales, y él le dice, ¿usted cree que con las cifras reales puede dar cuenta del Chile real? Entonces, mírate el absurdo de la pregunta. O sea, obvio que sí, ¿no es cierto? Si son tan importantes las cifras reales. Bueno, también hemos ido avanzando en un desprecio, yo creo, y una separación entre la técnica y la política que tampoco ha ayudado. En Chile, durante la crisis del COVID, se ponían de acuerdo los técnicos, los centros de estudio, pero inmediatamente después la política reemplazaba, ¿no es cierto?, cualquiera de esos acuerdos más transversales técnicos por medidas populistas. Creo que también en Chile no fuimos capaces de ver la persistencia y avance en nuestro país del socialismo latinoamericano con causas individuales que al final apuntaban todos a una misma causa. Cuando se demoniza el lucro durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en materia educacional, bueno, lo que se está haciendo es ir articulando un discurso contrario, ¿no es cierto?, al emprendimiento, a la empresa, etcétera. Y creo también que no fuimos viendo durante mucho tiempo cómo va avanzando la arbitrariedad por sobre la legalidad. En Chile, ya el último año, diputados invaden atribuciones que no tienen, tribunales de justicia en sus fallos opinan de leyes que debieran ser reemplazadas, más que fallar en derecho, el Tribunal Constitucional lo mismo. Por lo tanto, acá hemos ido como ese Estado de Derecho que se respetaba, ¿no es cierto?, y esa legalidad que se respetaba, ha ido dando paso a un terreno de la arbitrariedad que, dado el debate en el que estamos, es muy complicado. Piensa que nosotros vamos a tener, y con esto termino, la convención la vamos a tener abierta mientras se elige nuevo Congreso y nuevo presidente. Es decir, en noviembre vamos a estar eligiendo presidente de la República con una convención abierta que le va a estar definiendo sus atribuciones. No puede ser menos conveniente como timing para hacer una nueva constitución, ¿no es cierto?, que podemos terminar haciendo una constitución a la medida del presidente que salga electo o de las mayorías que salgan elegidas en el Congreso. Cayetana, ¿cuál es tu visión de que de alguna manera este choque se presente exactamente en esta época? Si hay esa confluencia de circunstancias que hace distintas las circunstancias, incluyendo pues todo esto que mencioné de redes sociales, de la fragmentación del poder, de alguna manera, o el fin del poder, como diría Moisés Naim en su libro. Sí, Moisés lo anticipó con muchos años, ¿no?, hablando de la fragmentación y apuntando a ese fenómeno que es tan propio de este tiempo, que es el separatismo, ¿no? Yo estaba escuchando hace el mes de octubre, cuando mataron en Francia a un terrorista islamista, a Samuel Paty, que era un hombre profesor de instituto, que enseñaba a sus alumnos las caricaturas de Mahoma, hablándoles de la libertad de expresión, el respeto al otro, el derecho a la ofensa, principios básicos de Voltaire en adelante, ¿no? Y cuando lo mataron, hizo un discurso importante, Macron, hablando del separatismo islamista. Decía que la comunidad islamista en Francia estaba pretendiendo crear un orden segregado dentro de la propia comunidad liberal, comunidad republicana, un orden con sus propias leyes, códigos de conductas, etc. Y pensando en eso, de pronto me di cuenta que ese fenómeno es aplicable a muchos tipos de políticas identitarias distintas. Es decir, el nacionalismo separatista que sufrimos en España es eso, el feminismo radical es eso, el indigenismo de alguna manera es esa. Es decir, son movimientos que operan todos de la misma manera, y no son estrictamente contemporáneos. Yo creo que Moisés y Enrique han hablado de eso, pero por analizarlos, ¿no?, cómo operan estos movimientos, porque son todos iguales, ¿no? Hay un colectivismo, es decir, la colectivización de un segmento de la sociedad en función de rasgos identitarios arbitrarios. A ese colectivo se le imbuye de las virtudes de la víctima, es decir, es un colectivo víctima por definición. Luego viene el esfuerzo de segregación, se segrega y se opone a otros colectivos dentro de la sociedad. Luego viene la cancelación, que hablaba Marcela hace un momento, o sea, no se tolera cualquier tipo de opinión que sea discrepante, crítica, etcétera, tanto de un elemento, un ingrediente, una persona que forme parte teórico de ese colectivo, pero que se revela frente a la colectivización, o de una persona desde fuera, y eso acaba en la polarización de las sociedades. Y ese es el separatismo, esa es la fragmentación no ya del poder, es la fragmentación de la democracia y por tanto su destrucción interior, ¿no? Todos los movimientos, yo cuando vi que en la Constitución, la constituyente chilena era estrictamente paritaria, es decir, que mujeres y hombres tenían que hacer exactamente la misma cantidad de mujeres y hombres, pensé, es que eso es una locura, es decir, eso arrasa con el principio no solo democrático, ilustrado y liberal de que todos somos iguales ante la ley al margen de cualquier rasgo arbitrario o sexual, color de piel, etcétera,
sino que además arrasa con el principio de representación, es decir, ¿por qué a mí solo las mujeres me pueden representar? Si eso lo llevamos a un extremo, pues tendrías que tener un gobernador que sea el responsable solamente de la comunidad indígena, unas mujeres, podrían solo las mujeres gobernar sobre las mujeres, los hombres, los homosexuales sobre los homosexuales, ¿no? Y esta locura ha aprendido, pero por todos lados. El otro día vi en el caso de la alcaldesa de Chicago, que es de color, y que vetó a todos los medios de comunicación que no fueran, a los periodistas que fueran de minorías étnicas, a la hora de hacerle entrevistas a ella. Y claro, es que esa locura te lleva, insisto, a la crisis máxima de representación, que es la ruptura total del demos. Solo una mujer negra podría representar a las mujeres negras, solo un hombre blanco a hombres blancos, etc., ¿no? Y esto, me preguntabas por qué ahora, ¿no? Bueno, eso es una muy complicada y larga disquisición, pero en el fondo es una involución a la tribu. Es decir, yo creo que en el código genético del ser humano eso está. Venimos de tribus, es decir, tendemos a refugiarnos en lo nuestro, en el que es igual a nosotros, tenemos miedo al distinto, ¿no? Pero precisamente la civilización es un camino alejándonos de la tribu al encuentro de otros hombres, al encuentro de otras tribus, al encuentro de personas distintas a nosotros. Y eso es lo que hace posible la convivencia pacífica. No hay convivencia pacífica en un orden identitario, ni en un orden donde la separación y la segregación se imponen. No hay democracia a partir de un orden, insisto, o un orden constitucional nuevo basado en origen de la violencia y en su secuencia en la identidad, ¿no? Y por tanto, yo admiro mucho lo que ha hecho Marcela y lo que está haciendo, y también en fin, la animo en la inmensa tarea que tiene por delante, porque lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de un orden pacífico y una convivencia pacífica en un país que ha sido modelo y ejemplo para tantos otros como es Chile, ¿no? Marcela, uno de los temas que más ha generado conmoción en Colombia es la actitud de los jóvenes. Evidentemente, en el caso nuestro, han sido los principales protagonistas de las protestas, pero adicionalmente lo que se ha visto en las encuestas es la bajísima legitimidad que para ellos tienen las instituciones, incluyendo, por ejemplo, los medios de comunicación como en el que yo escribo. Es más, la inmensa mayoría de los jóvenes obtienen o forman su opinión con base en las redes sociales o con base en medios alternativos. Algunos de ellos son exponentes de aquello que se conoce como la posverdad. ¿Será que no estamos haciendo el esfuerzo de entender bien cómo se forman esas opiniones para efectivamente entregar los correctivos o las respuestas adecuadas para una audiencia que escucha de otra manera? A ver, yo creo que en relación a la desilusión de los jóvenes o lo que está ocurriendo con los jóvenes, a nosotros nos ocurrió que fuimos una de las campañas que más jóvenes voluntarios tuvimos. Y cuando tú conversabas con ellos de qué los hacía motivarse a participar, básicamente los jóvenes hoy día que comparten nuestras ideas están siendo víctimas en sus propias universidades de la misma intolerancia que otros estamos siendo víctimas en los debates permanentes, ¿no es cierto?, en política. Entonces, muchos de ellos están también cansados, por así decirlo, de la tiranía de lo políticamente correcto al interior también de las universidades, que tiene que ser ese espacio donde forma ese pensamiento crítico, donde se hacen las preguntas incómodas, donde puedes debatir con libertad. Bueno, eso también los jóvenes lo están viendo y están siendo formados bajo ese ambiente. Uno ve también que la crisis de la democracia representativa, por lo menos en Chile también la estás viendo en las universidades. Ya la mayoría no participa en lo que son sus elecciones de dirigentes universitarios, porque al final no les importa quién sea el elegido, porque con su agenda van a seguir igual por el lado, si es que quien sale elegido no les representa sus ideas. Yo creo que lo que también ha ido ocurriendo, y también una respuesta por lo menos para nosotros al ver que jóvenes en Chile fueron elegidos en ideas más radicales, creo que ha habido un aburguesamiento de nuestro, por lo menos de la centro-derecha en Chile, de la forma de hacer política. Muchas veces quedándonos más bien en lo que hacen las redes sociales, en lo que además llevamos una desventaja, porque aquí yo creo que la movilización que se ha hecho
tanto para la revuelta de octubre como para los llamados a votar, ha sido manejada con mucho más tecnología de la que nosotros mismos hemos logrado poner en nuestros procesos electorales, sino también un aburguesamiento que nosotros no teníamos. Yo vengo de una generación que entró en política en la universidad, pero cuando se iba a buscar a los territorios, líderes representativos, se les formaba, se les potenciaba, se les convencía de que fueran candidatos que se metieran en el servicio público y en la política. Bueno, y hoy día se ha dejado de hacer mucho de ese trabajo, que es el que por lo menos nosotros como centro derecha en Chile tenemos que recuperar para ir diversificando, por así decirlo, también nuestras élites de dirigentes, y creo que eso ha sido algo en lo que hemos fracasado. También se ha abandonado mucho la formación de jóvenes en el servicio público y de jóvenes en la política por parte nuestra. Y terminar quizás con una cosa que es anecdótica de algo que decía Cayetana sobre la paridad en la convención. Lo más insólito del sistema de la paridad de nuestra convención es que fue una paridad que se corregía después de la elección, es decir, había que corregirlo después de electo. Si no se hubiera aplicado la norma que aprobaron de paridad, hoy día la convención tendría mayoría mujeres. De hecho, la norma afectó más a mujeres que a hombres. Más mujeres tuvieron que dejarle su cupo electo a hombres que al revés, dentro de la ridiculez del sistema inventado. Pero bueno, eso no importa, y esas evidencias, por supuesto, que no se discuten después de la elección, sino que todos celebran que tengamos el mismo número de hombres y mujeres, sin considerar que probablemente de no haber operado ese sistema paritario habría una convención con mayoría de mujeres. Cayetana, hablemos de lo que viene y del futuro. Es fácil quedar con una gran dosis de preocupación frente a las circunstancias actuales y un poco esa visión de que estamos en una especie de sin salida. Pero indudablemente, y vuelvo al caso de la política española, también muestra que la democracia tiene su manera de hacer correcciones. Y este es una especie de apoyo, no un llamado a la desesperanza, sino un llamado a la esperanza. Dame una mano con ese llamado. No, a mí el pesimismo me parece uno de los instrumentos de los populistas, ¿no? El llamado al apocalipsis inminente que requiere de un gran salvador que venga a arreglar las cosas, y entonces yo no comparto el pesimismo, y además por carácter, es decir, es el optimismo de la voluntad y del coraje y de la militancia democrática, ¿no? Pero además hay hechos que nos permiten ser cautamente y racionalmente optimistas. Y uno de los ejemplos es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Como os he dicho, España iba realmente en una deriva clarísima, la implosión identitaria en parte con la tentación autoritaria del otro lado, ¿no? Las dos convergían en el proceso, que es el proceso separatista de Cataluña, y la propia pandemia que otorgó al gobierno poderes de los que abusó, y tenía un plan que consistía prácticamente con Podemos, que era el caballo de Troya, la democracia, de ocupación de las instituciones, del poder judicial, etc., ¿no? Y eso parecía que era inexorable, inevitable, hasta que por un cúmulo de circunstancias de pronto se convocaron elecciones en la Comunidad de Madrid, y que han supuesto un punto de inflexión, es decir, que están dando una oportunidad real a la defensa del orden liberal, del orden constitucional, y que de la que hay que aprender. Es decir, esto no garantiza nada, pero hay que aprender las lecciones de estas elecciones que han sido importantes. Y la lección esencial, si tuviera que, en fin, resumirlo todo en una, es precisamente el que hay que dar la batalla cultural y la batalla ideológica a los enemigos del orden liberal, a los enemigos del orden constitucional, ¿no? Aquí se planteó las elecciones de una manera muy cruda y muy directa, es decir, casi el eslogan era comunismo o libertad, y se apeló a un anhelo universal y muy amplio, extendido en muchas capas de la sociedad, de tener una sociedad abierta, una defensa del orden constitucional, y a su vez sociedad abierta frente a los intentos del gobierno, en este caso, de confinarnos no solo por la pandemia, sino por sus intereses políticos. Y hubo una reacción absolutamente formidable, una reacción de una gran movilización política y social, que dio una abrumadora victoria, pero más interesante aún,
dentro de la capa social que apoyó la candidatura, en este caso del Partido Popular, había gente no solamente liberales, no solamente conservadores, sino también progresistas ilustrados, es decir, una socialdemocracia la que no se ha lanzado por la pendiente identitaria y la pendiente de la autonegación, ¿no? Es decir, gente que es gente joven también, muchísimos jóvenes, hablaba ahora Marcela de los jóvenes, curiosamente en estas elecciones sí se sintieron interpelados y sí votaron mayoritariamente a la opción teóricamente del centro-derecha, pero que era la opción racional, ¿no? Con lo cual, y yo creo que básicamente la lección es esa, es el coraje y la fortaleza al servicio de las ideas y plantando cara de manera muy nítida, sin complejos, sin miedo, ¿no? Intentando abrazar un espacio muy amplio que es el nuevo eje político contemporáneo, ¿no? Que no es tanto la izquierda y la derecha exactamente como las conocíamos, sino realmente demócratas de un lado, gente racional, gente reformista, gente que defiende los valores que hacen posible una convivencia pacífica, la igualdad de las personas ante la ley, la no deriva identitaria, la libertad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada, todo ese enorme espacio, y del otro lado quienes no. Y yo creo que ese es el camino, unido a otras cosas que mencionaré muy brevemente, ¿no? Ha hecho mención, hace un momento Marcela hablaba de la política y la evidencia, ¿no? Eso es importantísimo. Los que nos dedicamos a la política tenemos que devolver a la política su anclaje en la realidad y en los hechos, y que las palabras vuelvan a pesar y que vuelvan a significar cosas en el debate público. Uno de los problemas es que las palabras han pasado a ser pompas de jabón que no significan nada y se manipulan y se retuercen, que los hechos ya no forman parte del debate público, simplemente los sentimientos. Y con los sentimientos no se puede pactar, ni se puede llegar a acuerdos. Los sentimientos son unos contra otros, eso es la polarización. Hay que volver a meter los hechos y los argumentos. Y hay que, por tanto, hacer de la defensa de la verdad casi una prioridad nacional, ¿no? Esto siempre es delicado, ¿no? Porque la de verdad de quién, pero la verdad no es una suma de opiniones, o sea, los hechos existen, los facts existen, las evidencias existen. Y luego, por último, dos cosas más, creo, fundamentales, que es promover el sentido de responsabilidad. Es uno de los valores más, valga la redundancia, infravalorados, es decir, denostados incluso. Ningún político se atreve a apelar a la responsabilidad de la gente porque creen que no les van a votar. Esto de decir la verdad, siempre dicen, no conviene decir la verdad. Y yo no creo eso. Yo realmente creo que en estos momentos siempre lo moral es lo eficaz, y que decirle la verdad a la gente sobre el coste de la crisis, por ejemplo, sobre el sacrificio que vamos a tener que emprender para salir de una situación tan difícil como la pospandemia, si ven a políticos que les hablan con verdad, con la palabra limpia, con la mirada limpia, que dicen en privado lo mismo que en público, que no les engañan, que no retuercen las palabras, a eso lo van a seguir, ¿no? Y yo creo que el camino es ese. Mucha fortaleza y coraje, no es fácil, pero creo que no hay alternativa. Marcela, una última pregunta, que son dos. La primera es, ¿cuál es tu escenario de lo que va a suceder en Chile? Y la segunda es, sin meterte en la realidad colombiana, ¿qué errores que ustedes cometieron no deberíamos cometer aquí? Mira, lo primero es, nosotros debiera partir esta convención en julio. Lo que hay hoy día es una suma de minorías. Es cierto que la izquierda más radical puede lograr 2/3, que es lo que necesita para escribir cualquier cosa en la Constitución de manera muy fácil. Y nosotros quedamos muy lejos de obtener siquiera el tercio. Lo que hay que hacer es apuntar, creo yo, y eso es la búsqueda que estamos todos, ¿no es cierto?, a estos anclajes de sentido común y de racionalidad, más allá de divisiones tradicionales de derecha y izquierda o divisiones partidistas, sino que en principios de nuestro constitucionalismo tradicional, por así decirlo, para que efectivamente haya racionalidad en el debate constituyente y se logren en determinadas materias que son fundamentales acuerdos. En otras, en Chile hay bastante adormecimiento todavía de entender que muchas cosas que nosotros damos por hechas, bueno, probablemente no existen los quórum para mantener. Y en ese sentido a mí me parece fundamental el trabajo que haga y que podamos coordinar también desde la sociedad civil. Hay muchas libertades que están muy arraigadas en la vida de los chilenos, que bueno, la experiencia que se tuvo acá, por poner un ejemplo concreto, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se impulsa una reforma educacional contra la voluntad de los padres de los sectores medios, que les quitaba libertad a ellos, bueno, tuvieron los votos para hacerlo, las hicieron, sin construir acuerdos con el resto de los sectores políticos, sino que avanzaron y al año siguiente perdieron la elección presidencial.
Por lo tanto, aquí también es importante entender que pueden tener mayorías al interior de la constituyente para hacer muchas cosas que, en definitiva, si estamos bien organizados, con una sociedad civil más despierta, defendiendo y promoviendo lo que son libertades que tienen arraigadas, esas cosas se pueden ir frenando a tiempo, creo yo. Eso es por lo menos también el optimismo que tengo cuando uno parte un proceso en abierta minoría como el que estamos partiendo. Y desde el punto de vista de Colombia, aquí quiero, citar algo que a mí me decía Carlos Peña, que es que no pudo estar, ¿no es cierto?, en este debate por motivos él de fuerza mayor. Yo recuerdo que cuando estaba en el gobierno, en la época del estallido de octubre en Chile, él siempre me decía que era fundamental que el gobierno no abandonara el control del orden público. Nos decía muchas veces. Y fue una de las cosas que al final nos ha pasado la cuenta. La violencia en Chile solo bajó un poco en marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia y empezaron las cuarentenas. Pero se hizo un acuerdo por una nueva constitución y por la paz, y la verdad que lo único que quedó de ese acuerdo es esta nueva constitución con un proceso bastante discutible, porque la paz no se alcanzó. Pocos días después de firmar ese acuerdo, el presidente fue objeto de una acusación constitucional que no prosperó, la violencia no paró, y hasta el día de hoy se sigue validando por sectores muy fuertes en Chile como método de acción política, y estamos hoy día, ya a bastantes meses de ese estallido y de ese acuerdo, con este debate para liberar a los pocos que están hoy día siendo privados o procesados por hechos de violencia, porque en Chile todavía no se llega a la verdad de quiénes estuvieron atrás de este ataque sistemático en un solo día de un centenar de estaciones de metro de manera simultánea. Muchas gracias. No perder el control del orden público. No faltará alguien de nuestra audiencia que dirá que ese consejo nos llegó tarde o lo aplicamos o no lo aplicamos a tiempo. Cayetana, tu visión de Colombia desde la lejanía, en riesgos y en oportunidades. A ver, yo lo mismo que Marcela en ese sentido de defensa absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de su actividad y de lo que están haciendo, de lo que hacen. Evidentemente, si hay casos concretos, se depuran, ¿no? Como sucede siempre, pero una defensa casi moral y estratégica, ¿no? A mí me preocupa mucho la visión que se está transmitiendo hacia afuera de lo que es sucesos y lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Eso en parte, probablemente hay una responsabilidad interna, pero también hay una responsabilidad de la comunidad internacional, que tiene siempre una tendencia a mirar lo que pasa en América Latina con una cierta condescendencia y a magnificar lo negativo y lo revolucionario frente a lo pacífico y a lo ejemplar. Es decir, las extraordinarias manifestaciones de colombianos cívicas pacíficamente en las calles defendiendo su orden democrático, eso es emocionante, eso tiene que contarse, eso se tiene que promover y se tiene que defender, ¿no? Y por otra parte, pues sí, siempre hay personajes dispuestos a cabalgar a lomos de la polarización y de la desestabilización para llegar al poder y perpetuarse en el poder. Yo cuando veo lo que hace el señor Petro, veo lo que hacía el señor Iglesias aquí y lo que en parte hace el señor Sánchez, es decir, una ausencia absoluta de escrúpulos, y es el como sea, al coste que sea, para llegar al poder, incluso socavando los propios cimientos de la democracia y la prosperidad de Chile, de Colombia en este caso, en un momento especialmente frágil, cuando es saliendo de una pandemia y saliendo de una situación económica y social con el que el tejido productivo sufre tanto, ¿no? Y esos personajes yo creo que hay que desenmascararlos y hay que desmontar sus estrategias y hay que confrontarlos de una manera muy nítida y muy clara y sin ningún tipo de digamos, de resquemor ni utilizando eufemismos, ¿no? Yo me acuerdo aquí se utilizaban mucho los eufemismos para la derecha, ¿no? No se atrevía a enfrentarse a los adversarios que no eran adversarios de la derecha, sino adversarios del orden democrático y constitucional. Y creo que eso hay que ser muy nítidos y no tener ningún tipo de complejo. Lo que se está defendiendo no es el poder de la derecha, ni el poder de las élites, los poderes económicos, se está defendiendo el propio orden democrático colombiano. Eso es lo que está en riesgo y en juego. Y por tanto todo mi apoyo en esa tarea. Bueno, pues con esas palabras, que espero que calen en nuestra audiencia y que se transmita al resto de los colombianos, vamos a dar por cerrado este panel, no sin antes agradecerle a Marcela Cubillos y a Cayetana Álvarez de Toledo por tan maravillosas intervenciones. De verdad que en estas épocas complejas por las que estamos atravesando es absolutamente clave
escuchar esas voces. De lejos dicen que se ve más claro, reza el refrán. Muchísimas gracias una vez más, muchas gracias a Santiago Montenegro y le doy la palabra a María Fernanda.